Muy buenos días, respetables hermanos, y a todos los hermanos que en otros países nos escuchan. Antes de empezar la clase de este día, yo quiero hacer referencia a una situación nacional aquí en El Salvador. Hoy es el día de elecciones presidenciales y como ciudadanos que somos, estamos llamados a votar. Yo nunca y siempre, en mis 50 y pico de años que llevo de predicar el Evangelio, nunca he ocupado el público para hacer proselitismo político. Es decir, proselitismo político es a favor de determinada facción. Pero sí siempre he animado a la hermandad a que tenemos que votar, independiente del partido que usted quiera votar. ¿Por qué? Porque si no votamos, en este país como en cualquier país se da la anarquía. ¿Qué es la anarquía? La anarquía es donde se gobierna por el más fuerte, o sea, porque el que tiene las mejores armas, el que tiene el mejor control de las instituciones armadas. Por eso es que existe la democracia. No pensemos en que hay deshonestidad, eso dejémoselo a ellos, que den cuentas al pueblo y a Dios. No pensemos en eso. Pensemos en que como ciudadanos de nuestra nación tenemos que votar. Por eso yo siempre he animado a la iglesia en cualquier lugar a que no dejemos de ejercer el voto. Repito, nunca voy a decirle que vote por una ideología específica. Eso sí lo considero que sería usar mal el púlpito, pero que tenemos que votar como ciudadanos, lo tenemos que hacer porque tenemos que someternos a las leyes civiles. Esa es una ordenanza del Señor. Y fíjense bien que independiente del gobernante que esté en turno como el que va a quedar, como cristianos y como iglesia, tenemos que orar por ellos. Que no quedó el que a mí me simpatizaba, ese no es el punto. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 hasta el 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo tengo que orar, la iglesia tiene que orar por nuestro presidente actual. La iglesia y todos nosotros tenemos que orar por el nuevo gobernante que va a quedar. Así que yo les animo, hermanos, aquí y en toda la nación de El Salvador, a que ejerzamos el voto. Es un deber ciudadano y vamos a evitar que las condiciones para la nación empeoren si dejamos que la anarquía gobierne en este país como en cualquier mundo, en cualquier país del mundo. Quería dejarles claro esto y quería dejarles también bien en claro
que nunca he usado el púlpito para animar a votar por una doctrina específica políticamente hablando. Hágalo por quien a usted le parece mejor. Bueno, comenzamos con este tema tan bello sobre el gozo en el Señor. Y ahora en esta parte vamos a ver la última parte ya conclusiva de este tema, basado en los versos 1 hasta el 3 del capítulo 3 de Filipenses. Hablando de la revelación que se dio, esto fue lo que siguió diciendo el apóstol Pablo: porque nosotros somos la verdadera circuncisión. La palabra verdadera no se encuentra en el texto original. Pablo sencillamente dijo, porque nosotros somos la circuncisión. O sea, la frase circuncisión se usaba para hacer referencia a los judíos. Entonces lo que el apóstol estaba diciendo en efecto era lo siguiente: hoy nosotros los cristianos somos los verdaderos judíos, los verdaderos hijos de Dios. Esto es lo que había escrito a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Miren lo que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la palabra del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión era señal de relación de pacto, o sea, era una señal que se dio a Abraham y sus descendientes. Si usted lee conmigo en Éxodo capítulo 6 y el versículo 7, dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, el decir somos la circuncisión equivalía a decir: ahora nosotros los cristianos somos el pueblo del pacto de Dios, somos el nuevo Israel de Dios. Fíjense que todo esto lo hemos venido estudiando y vamos a consultar en Gálatas capítulo 6 y el versículo 16. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, hemos heredado pues las promesas hechas a la antigua Israel. Vamos otra vez a Romanos y hoy vamos a consultar el capítulo 9. Y ahí en el capítulo 9, los versos 24 hasta el 26 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Luego, esto se complementa con 1 Pedro en el capítulo 2
Miren lo que dice ahí en 1 Pedro capítulo 2, y vamos a leer los versos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hoy en día hay algunos que enseñan que la Israel carnal todavía tiene una función que desempeñar en los planes de nuestro Dios para el futuro. Pero hermanos, la Biblia no contiene tal enseñanza. El Israel que vemos en el Antiguo Testamento dejó de ser el pueblo de Dios. Por eso, tanto en este estudio como en el estudio de la vida de Cristo Jesús, hemos visto claramente cómo es, y cuando vimos el estudio de que el velo fue cortado totalmente por la mitad, estaba indicando el rompimiento del antiguo pacto y poniendo un nuevo pacto en vigencia. El pueblo de Israel no tiene ya nada especial en cuanto a salvación se refiere, en diferencia a las demás naciones del mundo. Sí, el Señor quiere que el Israel actual sea salvo, pero sea salvo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no por los preceptos de la antigua ley. ¿Ve? Porque, vuelvo a repetir, si alguien quiere regirse por la ley de Moisés, pues tiene que cumplir todo lo que la ley dice, no solo una parte de la ley. Y si un día estudiáramos Gálatas, y lo hemos usado en estos estudios, pero si lo estudiáramos específicamente, ahí se deja demasiado claro cómo es que el pueblo que fue de Dios dejó de ser pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora es la iglesia, y la iglesia está compuesta por los que obedecemos el Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el pueblo de Dios, ese es el reino de Dios que actualmente está en la tierra. Claro que los hombres quieren ver un reinado como los reinados de los países donde mantienen este tipo de gobierno. Quieren ver un reinado sentado como que quisieran ver a Cristo sentado en un trono con una corona de oro, de diamantes, reinando así. El reinado que es la iglesia es un reinado completamente espiritual. Entonces, después de afirmar que los cristianos son la verdadera circuncisión, el apóstol Pablo enumeró 3 características de este grupo, o sea, de los que tienen circuncisión del corazón. Lo que miren lo que tenemos en Romanos capítulo 2 y el versículo 29. Romanos 2 capítulo 29. Dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que en primer lugar dice: en espíritu sirven a Dios. El texto original presenta algunas dificultades. Según la Biblia interlineal, el griego significa literalmente los que por el Espíritu de Dios adoran. Ahora bien,
Hay algunos que conjeturan que la palabra espíritu está en unas versiones con mayúscula y otras con minúscula. Lo importante es que sea que se escriba con inicial minúscula, con inicial mayúscula, lo cierto es que el énfasis es en el carácter intensamente espiritual de la adoración cristiana. Eso es lo que tenemos que entender, ese carácter intensamente espiritual de la adoración cristiana. Entonces, el apóstol Pablo estaba contrastando pues el hecho de que la falsa circuncisión dependía de la carne, o sea, un rito carnal, con el hecho de que la verdadera circuncisión dependía del espíritu, o sea, la adoración espiritual. Eso es lo que podemos ver, hermanos, en primer lugar. En segundo lugar, el apóstol Pablo dijo que los que son la verdadera circuncisión, dijo que se glorían en Cristo Jesús. Ustedes como iglesia, yo como parte de la iglesia que soy, yo me glorío en Cristo Jesús. No me glorío en ninguna cosa que pertenezca a la antigua ley. Los falsos maestros en aquel tiempo se gloriaban en sus ritos, en sus rituales, pero nuestra gloria, hermanos, está precisamente en aquel que murió por nosotros. Y esto lo hemos visto intensamente, demasiado claro, según la enseñanza de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Lo hemos visto de que esta situación, hermanos, así es. El apóstol Pablo usó una forma de la misma palabra en Gálatas 6:14. Miren lo que dice en Gálatas 6:14. Dice de esta manera: pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros no nos jactamos por lo que nosotros hemos hecho. Si así fuera, estaríamos perdidos. Hay personas que se jactan de que son buenas gentes. Hay personas que se jactan de que no le hacen daño a nadie. Y está bien, pero la condición de estar en Cristo y de ser salvo no depende de eso, depende de obedecer la voluntad de nuestro Señor. Otra vez volvamos a Romanos capítulo 4 y el versículo 2. Noten lo que dice allí. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Miren qué claro. Tiene de qué gloriarse. ¿Quién? Abraham. Por las obras que hizo, dice, pero no para con Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Nosotros no nos jactamos de lo que nosotros hemos hecho, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la realidad, lo que Él ha hecho por nosotros. En tercer lugar, el apóstol Pablo dijo: somos la verdadera circuncisión. Miren qué claro. ¿Y a quién está hablando? ¿A los de la antigua ley? No. Está hablando a cristianos, está hablando a la iglesia.
Somos la verdadera circuncisión, no teniendo confianza en la carne. Ahí lo está diciendo en el verso 3 de Filipenses 3. Entonces, en el contexto, el significado podría ser que nosotros no depositamos la confianza en la ceremonia carnal de la circuncisión. Sin embargo, la mayoría de las traducciones indican que la aplicación es para lo externo, o sea, lo de la carne, en oposición a lo que es interno, refiriéndose a el espíritu. Hay algunas versiones que dicen: no ponemos confianza alguna en ceremonias externas. Otra versión dice: no depositamos confianza en méritos humanos. Otra tercera versión dice: no nos jactamos de lo que hemos hecho. ¿Ven? Porque fíjense bien, si las condiciones de nuestra salvación, si las condiciones de estar dentro de la iglesia, si las condiciones de pertenecer a un mejor y nuevo pacto dependieran de lo que nosotros hemos hecho o estaremos haciendo y continuaremos haciendo, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué Cristo resucitó? ¿Para qué Cristo volvió a su estado de Dios, a su estado glorioso, a su estado eterno? Entonces, como seres humanos que somos, siempre va a ser tentador depositar nuestra confianza en lo que podemos ver. Y yo le voy a nombrar una serie de confianzas en las cuales nosotros podemos depositar, por ejemplo, en oradores y maestros sobresalientes. Hay oradores que son excelentes, hay maestros que son excelentes, ¿ve? Pero nuestra confianza, a pesar de que tengan la habilidad de trazar la palabra de Dios, no debe estar en esa persona. Hay que entenderlo bien. La confianza está en Cristo Jesús. O se puede depositar también en programas de trabajo bien organizados. A mí me gusta esta iglesia porque tiene un programa de trabajo bien organizado. Y deposito mi confianza en eso. Otros pueden decir que deposito mi confianza en locales adecuados de reunión. ¿Ve? Otros pueden decir que su confianza está en grandes asistencias a nuestros servicios. A esta misma hora hay agrupaciones religiosas que tienen 2000 asistentes o más. Y entonces el decir, allí está la presencia de Dios por esa cantidad de personas, y yo ahí voy porque allí hay 2000 personas, allí hay más manifestación de Dios, estamos equivocados. ¿Ve? No es eso lo que debemos de ver. O hay personas que ponen su confianza en el número de personas que responden en lo que sea que se predica en cuanto a la palabra de Dios. Y otras personas dicen: nosotros seamos capaces de lograr. Bueno, todas estas condiciones que he puesto, como podrían darse otras más, pueden fallar. Puede que estén aquí hoy y que mañana hayan desaparecido. ¿Ve? De repente, por ejemplo, el predicador, el orador,
el maestro tuvo un fracaso a través de un pecado que cometió y aquella agrupación religiosa se viene para abajo. Entonces, ¿por qué se dio este problema? Porque la confianza estaba precisamente en la persona y no en el sacrificio y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en lugar de depositarla en los anteriores, en estas anteriores situaciones que he mencionado, puede que estén aquí hoy y que mañana hayan desaparecido. ¿Ve? Nuestra confianza, hermanos, debe depositarse en lo que es inconmovible, en lo que es inmutable en el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender claramente. Si usted estudia la palabra de Dios, la lee con discernimiento, entonces usted va a ver que la situación es totalmente muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que vemos de las características de la verdadera circuncisión? Bueno, en primer lugar, los aspectos que se dirigen hacia arriba, los aspectos que se dirigen hacia afuera y por último los aspectos que se dirigen hacia adentro de la verdadera religión en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hacia arriba en espíritu servimos a Dios, porque afuera nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Ve? Esto es bien claro. Y porque adentro no tenemos confianza en la carne. Nuestra confianza está completamente en nuestro Señor. Entonces, como conclusión de todo este estudio, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Vamos a ver una conclusión de todo lo que hemos venido estudiando en este tema acerca del gozo, ¿ve? Acerca de gozarnos en el Señor. Dije que volveríamos a la instancia que hace, hermanos, que hace precisamente el apóstol Pablo en el sentido de que nos gocemos. Y aquí dice él, gozaos en el Señor. Es decir, que el apóstol Pablo lo que está diciendo, suceda lo que suceda, gócese solamente en Él, no en las cosas de la carne. En el siguiente estudio que vamos a tener a partir del último día del Señor, si el Señor nos lo permite, y si Él no ha venido, veremos un breve resumen de la vida del apóstol Pablo y de la razón por la que él se gozaba en el Señor. ¿Ve? Vamos a ver esta situación bien clara. ¿Por qué él realmente se gozaba en el Señor? Antes de poner punto final a este estudio, quiero que me permita dejar claro cómo es que usted y yo llegamos a ser parte de la verdadera circuncisión. El texto de la lección que sigue recalca que esto se alcanza por la fe. Vamos a Filipenses y lo vamos a ver un poquito adelantado. Vamos a ver el verso 9 del capítulo 3. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia
que es de Dios por la fe. Entonces, le da énfasis a la fe. Claro, es una fe obediente, es una fe que hace la voluntad de Dios, es una fe que salva, no es una fe que queda aquí en la mente y no hace nada. ¿Ve? Hay que entender esto claramente. Esto es una fe pues que lleva a confiar y a obedecer a nuestro Dios. Es la realidad que se nos presenta. En la carta que el apóstol Pablo dirige a los hermanos en Colosas, él incluyó el bautismo en esa obediencia que lleva a confiar. Y quiero que leamos y me acompañen a leer en Colosenses capítulo 2, los versos 11 hasta el 13. Ahí se nos deja clara esta situación. Capítulo 2 de Colosenses, versos 11 hasta el 13. Dice que en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, noten que claro, en la incircuncisión de vuestra carne no era necesaria, ni es necesaria la circuncisión de la carne. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y noten el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces yo quiero terminar diciéndoles a ustedes esto, y sobre todo un mensaje para aquellas personas que no han obedecido el Evangelio de nuestro Señor. Si usted todavía no ha expresado su fe y su confianza en Jesús por medio de ser bautizado, o sea, inmerso en el agua, yo le digo pues que tiene que hacerlo. ¿Cómo es que lo tiene que hacer? Mediante su creencia en el Señor, mediante su arrepentimiento y mediante su confesión a Cristo Jesús delante de los hombres como el Hijo de Dios, e inmediatamente ser bautizado para que reciba el perdón de todos sus pecados. Este es el mensaje que hemos estado presentando acerca de el gozaos en el Señor siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, y que no hayan situaciones de opiniones humanas que nos desvíen, que nos hagan que nosotros no obedezcamos la voluntad de nuestro Señor. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.